Todos sabéis, Heliux cerró el 25. Cerraron y se fueron con el dinero de los inversores, más de 80 millones de dólares. Navegando un poco e investigando he encontrado una empresa, una serie de registros donde colocaremos nuestros datos y una empresa se pondrá en contacto con nosotros. Una es esta y otra es esta, ¿vale? Importante también aquí, las personas que tengan una inversión perdida de más de 5.000 pueden directamente hablar por el chat y explicar vuestro caso en la caja, ¿vale? Exponerlo brevemente. Dejaré los links de estas páginas en la descripción del vídeo, ¿vale? Importante tener a mano toda la información necesaria, tanto el registro de la empresa, igual que los datos, documentos, todos los documentos que tengáis de Heliux. Este es el documento por el cual muchos decidimos entrar a Heliux, en el cual en una de las páginas Heliux ponía que el señor Ethan Kelly, con esa dirección, a tal día, a esa fecha, hizo un depósito de 780 millones de dólares. Ese depósito era el que guardaba las inversiones de los socios. Si algo pasaba mal, había un depósito de 780 millones. Posiblemente este documento sea una falsificación, ¿vale? Porque a la hora de repasarlo, lo más seguro es que hayan falsificado incluso el código de Company International Trading de esta empresa, lo hayan falsificado, ¿vale? Aquí tenemos al señor Ethan Kelly, también su pasaporte. Algo que si observamos detalladamente vemos que está compuesto solo por 2 páginas. Si alguno tiene un pasaporte, veréis que tiene muchas más páginas donde colocan los sellos cuando viajas, ¿vale? El pasaporte parece un pasaporte en vigor, con lo cual debería de tener esas páginas que no se observan. Navegando también encontramos un canal investigando en el cual nos revelan que el señor Ethan Kelly es un actor que su verdadero nombre es Igor Nechipurovsky, de nacionalidad rusa. Este sería la persona que se ha hecho pasar, o la persona que han contratado para que se hiciera pasar por el señor Ethan Kelly. Como veis, el parecido es prácticamente son la misma persona. Aquí vemos la fecha. Igor, puede ser que esté falsificado o no, 23 de julio del 2020. Igor, fecha 17 de mayo del 2019. Algunos vídeos aquí, posiblemente también sobre Igor. Aquí vemos a Igor. Como veis, el parecido con el señor Ethan Kelly pues es inigualable. Así que posiblemente estamos ante una de las mayores estafas. También dejo los grupos de Telegram sobre Heliux, ¿vale? Un grupo de Heliux en español y un grupo de Heliux en inglés en la descripción. Importante, datos que tenéis que saber. Reclamar lleva dinero, ¿vale? Si queréis reclamar, sinceramente, si vuestra inversión es de 50, 100 dólares, 150 dólares, reclamar os va a costar posiblemente más dinero a la larga. Puede ser un proceso largo y costoso, sobre todo para las inversiones más grandes, por encima quizá de 3.000 dólares, 4.000 dólares, pues sí se pueden reclamar e intentar recuperar. Las inversiones inferiores posiblemente sean más costosas el recuperarlo. No tiene por qué, pero podría ser. Cada uno tiene que analizar su caso. También algo muy importante, después de leer, hay que tener mucho cuidado con las estafas de reembolso y recuperación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, son estafas dirigidas contra la gente que ya pidió dinero con una estafa, ¿vale? Son lo peor de lo peor. Así empieza el boletín. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que se van a aprovechar de que habéis perdido vuestro dinero, de que hemos perdido el dinero,
y nos van a ofrecer recuperar ese dinero porque tienen un bufete de abogados, etcétera, etcétera, a cambio de que nosotros hagamos una cuota o paguemos algo, etcétera, y posiblemente podemos perder dinero. Así que antes de entablar conversaciones con un abogado o asesores, algún bufete, pedir referencias y que esté especializado en el mundo cripto y en las estafas de sistemas multiniveles o sistemas Ponzi. ¿Vale? Tenéis la descripción de todos los links de la caja y podéis escribir algún comentario comentando vuestro caso.